Ya, compañeros, compañeras, vamos a dar inicio al último módulo de la jornada y también de este ciclo de seminarios constituyentes por una vida digna, Chile exige cambios, organizado por la Fundación Instituto de Estudios Laborales y la CUT. Este último módulo sobre nueva constitución y derechos humanos no es casual que lo hayamos dejado al final, porque se entiende, o al menos así lo entendemos nosotros, los derechos humanos es algo que engloba cierto la totalidad o gran parte de las temáticas que hemos abordado hasta este momento. Entonces lo quisimos dejar para el final y para poder cerrar el ciclo a propósito de eso. Y para este módulo tenemos como invitado al compañero Roberto Morales, ex presidente de Amnistía Internacional Chile y actual coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Fundación Fiel. Así que le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar acá y sin más preámbulo también empezar la exposición. Muy bien, muchas gracias a todas, a todos y a todes. Voy a tomarme un par de minutos antes de comenzar con tres ideas. Uno, contarle muy brevemente que el Programa de Derechos Humanos de la Fundación Fiel está hecho en coordinación con la Comisión Chilena de Derechos Humanos, programa que tiene algunos meses y que hemos venido desarrollando en conjunto con la Comisión y otras organizaciones. Segundo, que hoy día íbamos a compartir este espacio con Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Él nos pudo estar, que no sé si ustedes se enteraron, el fin de semana la sede de la comisión fue robada, allanada, no sé, robada, y le sustrajeron computadores y otros elementos más bien de información, básicamente, que obviamente es una acción de amedrentar el trabajo que ellos están haciendo. Y tercero, antes de comenzar, decir que llevamos 61 días o 60 días de este proceso social importante y tenemos ya 4 informes de organizaciones, organismos internacionales sobre la situación de los derechos humanos en Chile. Los 4 que tienen diferente énfasis en términos de lenguaje y en términos de forma de presentar, dada la característica de esas organizaciones: Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos para los Derechos Humanos de la Nación Unida. Pero básicamente los 4 llegan a acuerdos en términos de los temas centrales, que es que en este periodo se ha desarrollado una violación masiva y generalizada de los derechos humanos en Chile, que ha convivido, la crisis de los derechos humanos ha convivido con la crisis más bien política y de gobernabilidad, pero ha sido muy fuerte, dramática, brutal, y la sensación que queda a aquellos que trabajamos en el tema de los derechos humanos que esto no ha sido bien dimensionado por el gobierno, obviamente, pero tampoco bien dimensionado por la sociedad. Seguramente cuando decanta un poco el tema de la crisis más bien política, van a visibilizarse de mejor manera la grave violación de derechos humanos. Yo creo que va a ser un tema muy fuerte, complejo, porque muchas de las cosas que han pasado se podían haber evitado teniendo decisiones políticas o tomando decisiones políticas que claramente no se hicieron. Quería decir eso porque es muy difícil no tomar ese tema, porque es un tema que seguimos viviendo. La violencia ha ido mutando, ha sido diferente los temas, pero lo seguimos viviendo y lamentablemente la sensación de que la sociedad no reacciona con la fuerza que debería reaccionar para que eso no siga sucediendo es siempre un tema de conversación y frustración de aquellos que estamos más metidos en el tema de derechos humanos. Eso. Habiendo dicho eso, vamos al tema que nos convoca, y estas son reflexiones iniciales porque la verdad que el tema constitucional es un tema bien amplio. Bueno, Fernando ya comentaba esta lógica de qué debe incorporar y hasta qué nivel debe incorporarse en las constituciones cada una de las temáticas que pueden ser más sectoriales, pero que en su conjunto engloban el desarrollo de una sociedad. Y lo que vamos a conversar hoy día es básicamente el tema de los derechos humanos, que
puede ser mirado con una doble lectura. Los derechos humanos como un tema en sí mismo, pero los derechos humanos que un poco yo creo que el énfasis más bien como un insumo y una mirada por eso el tema del enfoque de derechos humanos es un poco el tema que está como de título, ¿no? Es interesante, y a aquellos que le interesa más, es que efectivamente las Naciones Unidas y el Alto Comisionado en particular han detectado que el tema de las reformas o construcción de nuevas constituciones son un tema extremadamente relevante para ir construyendo sociedades que sean más respetuosas de los derechos humanos. Y hay estudios, ellos han hecho algunos estudios, hay algunas publicaciones donde tratan de mirar cómo se han reformado, cómo se han construido nuevas constituciones y cuáles son los elementos que de esas constituciones se pueden destacar para tomar como ejemplo. Y esa frase que está ahí, que aparece en ese título, quizás de alguna manera refleja eso y algunos elementos que a mí me parecen importantes. Hay algunas personas que cuando tratan de, en una pequeña frase, identificar la esencia de los derechos humanos, plantean que los derechos humanos no es nada más que trabajar por la dignidad de las personas. Es como el elemento sí, muy de frase, pero que tiene muchos contenidos de fondo. Y de acuerdo a lo que plantea el Alto Comisionado, efectivamente los derechos humanos y todo el concepto que hoy día se ha construido es un elemento fundamental, o puede ser un elemento fundamental al momento de los derechos constitucionales en términos de la construcción de constituciones, pero también como construcción de sociedad, que es un poco lo que vamos a ver. Yo quisiera hacerle un pequeño elemento de contexto que en realidad tiene que ver con que uno en dictadura, cuando uno lee un poco la historia, siempre se plantea que en la dictadura efectivamente hubieron violaciones sistemáticas de los derechos humanos, y yo creo que no vamos a profundizar en eso, y no hay duda, y hay estudios, pero una de las cosas que queda un poco más invisible es la violación de derechos, la violación sistemática de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Ahora hablamos también de ambientales, ¿no? Pero básicamente los DES. Y eso es un tema que parece bien relevante porque de alguna manera va construyendo un poco este malestar, ¿no? La suma de este malestar tiene que ver con que esto, como este título que era, yo creo, muy preciso y muy potente, que decía no son 30 pesos, son 30 años, y quizá uno podría decir, tampoco son 30 años, son un poco más. Por eso quise poner ahí, en abril del año 75 hay un hito muy importante que tiene que ver con la implementación o la presentación y ahí empieza la implementación del plan económico, que de alguna manera es el día 1, podríamos decirlo, de la implementación del modelo neoliberal en Chile, ¿no? Y efectivamente eso significó que ya no fuera solamente un tema político, el tema de la dictadura, que ya era un tema muy potente y por lo tanto violaciones en el ámbito civil y político de los derechos humanos, sino que aparece una serie de elementos que empiezan a modificar también la lógica de la sociedad que teníamos, ¿no? Y por eso yo creo que ahí hay un dato muy relevante. Aquellos que han estudiado el tema del modelo neoliberal en Chile, de alguna manera empiezan a identificar entonces cómo los cambios que hubieron sustancialmente a los grandes temas generaban entonces vulneración a los derechos humanos a sector importante de la población. Bueno, y por eso, a nuestro juicio, la Constitución no hace más que fortalecer jurídicamente algo que ya se venía construyendo desde el punto de vista del modelo, ¿no? Y eso es interesante porque, bueno, en el tema ambiental también, pero en otros temas, uno puede pensar que el tema de la Constitución efectivamente es un elemento relevante porque ordena, te construye modelo de sociedad, pero atrás, ¿cierto?, hay un modelo, y que Fernando lo decía muy bien cuando ponía el tema de esta lógica de una sociedad consumista, ¿no? De que el consumo era un elemento que le daba valor al desarrollo, o cuando tú decías, oye, a mí me ha ido bien es porque tengo mayor capacidad de consumo. Entonces esa lógica es una lógica que en muchos aspectos se fue desarrollando un modelo. ¿Qué quiero decir? Que hay un tema de una constitución, pero también hay un modelo de sociedad que claramente hay que tratar de alguna manera modificar, y que una de esas modificaciones, por supuesto, tiene que ver con el tema de la Constitución. Bueno,
muchas de las demandas entonces que hoy día aparecen como muy fuertes han sido demandas que, todos lo sabemos, no son nuevas, son de décadas, organizaciones sociales la han venido planteando, grupos organizados también, en distintos niveles, con distintas profundidades, se han tomado algunas cosas. En los días anteriores vimos acá también lo que había pasado en educación en salud, cómo efectivamente los modelos de educación y salud, si pueden llamarse, por ejemplo, en el caso de modelo de educación, si pueden llamar educación pública, tiene un elemento fundamental adentro que no tiene a la persona como un centro de desarrollo, más bien tiene un modelo que busca generar mayor rentabilidad a inversiones y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en esa lógica, claro, hoy día estos temas de trabajo decente, acceso a la educación, cobertura de la salud, bueno, todos los temas que ya veníamos hace mucho tiempo demandando, hoy día pueden ser también leídos bajo un enfoque de derecho humano, y lo que uno podría decir entonces, que por 40 y tantos años, desde la implementación del plan económico y por lo tanto que inicia el proceso de modelo neoliberal, uno podría decir que se han vulnerado sistemáticamente, que es una palabra que le molesta mucho a este gobierno ahora con el tema de los derechos humanos, pero que se han vulnerado sistemáticamente los derechos económicos, sociales y culturales, junto con los derechos civiles y políticos. Entonces, la discusión, la propuesta, un poco la reflexión que uno puede hacer es que es posible que hoy día, efectivamente, en una sociedad donde hay una crisis enorme de legitimidad, donde los modelos societales más clásicos, ideológicos más clásicos, están también con ciertos niveles de desprestigio, donde no hay un desarrollo político armónico, donde las instituciones están desacreditadas, uno pueda buscar un elemento que nos pueda generar entonces una cierta articulación para la construcción, no solamente de una nueva constitución, sino que también de un nuevo modelo de sociedad. Y lo que nosotros pensamos es que efectivamente hoy día, y dado el desarrollo de la doctrina de los derechos humanos, que después vamos a explicarlo un poco más, parece ser que toda esta construcción teórica y que tiene hartas gracias puede ser un insumo para poder construir, en el fondo replantear, reflexionar sobre la sociedad que queremos o la sociedad que podemos construir y que de alguna manera tenga a la persona en el centro del desarrollo, ¿no? Decía yo antes, los derechos humanos no son más que trabajar por la dignidad de las personas y de alguna manera el tener el centro del desarrollo. Una cosa que no dije, pero que está anteriormente en el tema del modelo neoliberal y que también se puede usar acá, es que cuando uno lee y analiza el modelo neoliberal, que normalmente se expresa mucho más en temas económicos y sociales, y se da un poco al sustento teórico, que es el neoconservadurismo, y uno lee un poquito más a los autores que le dieron fuerza a eso, en realidad se da cuenta de lo nefasto, ¿cierto?, y lo anti-personas y lo anti-derecho humano que es esa doctrina en su parte mucho más filosófica. Y eso es muy interesante porque eso hace plantear que el modelo de sociedad basado en el modelo neoliberal efectivamente es un modelo que de ninguna manera podía ser no vulnerador de derechos humanos, porque su teoría básica así lo plantea. Eso es un paréntesis porque se me olvidó decir nada antes. Entonces, si ustedes leen esa frase que está del Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo, ahí hace harta fuerza en términos de las cosas que nosotros estamos buscando como sociedad, ¿no? Cómo enfrentar el tema de la desigualdad, por supuesto, el tema de una sociedad mucho más sostenible, en términos obviamente de la desigualdad y otras cosas, el tema de la discriminación, todos los temas que tienen que ver con los programas de desarrollo, que hay también un gran tema. Nosotros no lo hemos puesto de acuerdo en un modelo, hoy día una estrategia de desarrollo, se identifica más como una estrategia de desarrollo, y eso hace también que tengamos modelos que son extremadamente depredadores, por ejemplo, o modelos que son extremadamente dirigidos a dar mayor rentabilidad al capital y no necesariamente a mejorar las condiciones de vida de las personas. Entonces, el concepto de titulares de derecho y no de personas que le llegan beneficios simplemente, sino que las personas como titulares de derecho y el Estado como garante de derecho, un elemento que claramente
debería estar considerado en todos los procesos de desarrollo y por supuesto en el de construcción de la sociedad. Entonces, el llamado de alguna manera es decir, oye, miremos esto y veamos si efectivamente nos sirve como un insumo para poder ir construyendo una nueva constitución. Y aquí hay elementos que a mí me parece, ahí hay tres frases, pero elementos que voy a comentar cosas más generales que de alguna manera están ahí. Y una de las cosas que parece interesante en esto, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los derechos humanos desde el 48 a la época, por supuesto hay mucha más historia, pero va a tomar un poco el tema más bien de la mirada más moderna, no sé, más contemporánea del desarrollo de los derechos humanos. Tiene una característica bien interesante. Uno, que de alguna manera, y tiene que ver también con lo que yo decía de la característica de la sociedad deslegitimada, con instituciones que nadie le cree, etcétera. Uno, que ya la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene una característica interesante porque se construye en una instancia que, si bien es cierto, es como supra, ¿no?, y un poco de élite, pero ya es una instancia donde hubo que identificar aquellos elementos comunes y pisos que todas las sociedades, los países, los gobiernos representados ahí, podían de alguna manera acordar para avanzar en lo que significaba un acuerdo mínimo de civilización post la Segunda Guerra Mundial, que había sido tremendamente dura desde el punto de vista de las vulneraciones de los derechos humanos en términos ya muy masivos. Por lo tanto, ahí hay un esfuerzo de buscar pisos comunes, pero también de mucho diálogo para llegar a eso. Hay que recordar que en el 48, cuando todo sale la Declaración Universal de Derechos Humanos, efectivamente los dos bloques fuertes políticos, ¿cierto?, que estaban representados por la Unión Soviética, Estados Unidos y todos sus aliados, eran extremadamente fuertes y tenían más bien puntos de desacuerdo que acuerdos, pero se logra llegar a un consenso en cosas que, si uno lee hoy día, mucho tiempo después, todavía tienen mucho sentido, digamos, ¿no? Y si uno toma de ahí para adelante, es muy interesante ver cómo se ha ido construyendo y cómo se ha ido avanzando y cómo se ha ido moviendo la frontera de lo posible también en los derechos humanos, incorporando temáticas que no estaban, o profundizando en temáticas que estaban muy abiertas en la Declaración Universal, con diferentes instrumentos. Casi todas las cosas que son relevantes hoy día, por ejemplo, el avanzar en los derechos de las mujeres, el avanzar en los derechos que tienen la diversidad sexual, el avanzar en los derechos ambientales también, el avanzar en los derechos de los niños, etcétera. Uno pudiese, si tomara un poco la historia, cómo fue avanzando, se podría dar cuenta que en realidad no es solo que hubieron ciertos burócratas de Naciones Unidas que empezaron, ¿cierto?, graciosamente a entregarnos nuevos derechos o explicitar nuevos derechos. En realidad, detrás de eso, y en gran parte de la experiencia, hay organizaciones sociales, hay organizaciones de la sociedad civil, feministas, grupos de diversidad sexual y otros, ¿cierto?, que han empujado permanentemente para que efectivamente esta cobertura y esta concepción de los derechos humanos vaya ampliándose. Entonces, si uno lo lleva a lo hoy día, podría decir, oye, aquí se ha construido una doctrina que ha significado correr la brecha en el ámbito de los derechos humanos, porque la sociedad civil, aliada con gobierno, aliada con lo político, porque obviamente un poco es imposible no hacer esa alianza, ha logrado avanzar y construir esto, lo cual significa que lo que hoy día tenemos de los derechos humanos ya en documentos palpables, en distintos niveles de fuerza desde el punto de vista jurídico, tiene una amplia legitimidad, porque no es algo que se ha construido simplemente en los organismos internacionales, sino que se ha construido en los organismos internacionales por mucha fuerza, mucho empuje de la sociedad civil, y por lo tanto eso tiene un valor que a mi juicio, por lo menos a nuestro juicio, es muy importante de considerar. Pero además, el derecho internacional de alguna manera te empuja a los estados que, cuando empiezan a ratificar o a acordar estos instrumentos internacionales, se hacen la obligación de incorporarlos en su legislación nacional. Por lo tanto, también ahí hay una fuerza que no es menor. Por ejemplo, una cosa que es interesante es que
Ustedes conocen el tema del Estatuto de Roma, ¿no? Que identifica y penaliza internacionalmente los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Ese es un tema que en algún momento el Estado de Chile lo ratificó, y por lo tanto de ahí para adelante había un tiempo que no siempre está muy determinado para considerarlo en la jurisdicción o en la legislación interna. En el 2009, tratando de alinear, en el Congreso de Chile hay un grupo de técnicos que lo que hace es tratar de alinear la legislación chilena con los tratados internacionales que han sido ratificados en algún momento. En el 2009, ese grupo, con bastante poca bulla, porque fue una cosa que pasó bastante piola, digamos, lo que hizo fue alinear la ley penal chilena con el Estatuto de Roma. Y eso significa que hoy día, a partir del 2009, los crímenes de lesa humanidad están penalizados en Chile. Y por eso se han presentado y declarado admisibles 2 querellas contra el presidente de la República y quien resulta responsable por crímenes de lesa humanidad. Se dan cuenta, los acuerdos internacionales también impactan fuertemente, entonces, o pueden impactar fuertemente cuando los estados empiezan a ratificar esto, ¿no? Es un tema no menor, y por eso andan muy asustados y siempre andan, no sé si han escuchado que la gente de gobierno y particularmente los parlamentarios de derecha dicen, bueno, lo han condenado por violación de derechos humanos, todo, pero nadie ha dicho que son sistemáticas. Porque dentro de la ley chilena, el concepto de violación sistemática es un elemento importante para tipificar los crímenes de lesa humanidad. Pero parece que no han leído muy bien, porque la ley chilena, según dicen los expertos, es un poco más incluso rigurosa que el Estatuto de Roma, y en el Estatuto de Roma dice que tiene que ser sistemáticos y generalizados. Sistemáticos y generalizados. La ley chilena dice generalizados o sistemáticos. Por lo tanto no es lo mismo. Así que ahora, bueno, andan tratando de salir del problema. ¿Qué temas son posibles de abordar en el ámbito del ámbito de los derechos humanos? Si ustedes se fijan, esto y mucho más. Hoy día, una de las cosas que también quería decirle y que también dan harto elemento para reflexionar, es que quizás las grandes problemáticas de las sociedades y de grupos particulares de las sociedades están asumidos por algún tipo de instrumento del derecho internacional de los derechos humanos. Casi todo. Algunos han profundizado más, algunos menos, algunos instrumentos tienen estatus jurídicos más altos, otros menos, pero están. Pero dada la legitimidad que tienen los derechos humanos hoy día, sucede que a veces incluso hay documentos que en su esencia no tienen un estatus tan alto, pero son muy considerados desde el punto de vista de la sociedad en general. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos es una declaración, no es un pacto, no es un tratado, no tiene, del punto jurídico formal, no es más, comillas, no es más que una declaración. Ahora, ¿alguien podría poner en duda la legitimidad social de la declaración? No. Lo que les quiero decir es que sí, los pueden decir que no tenemos aprobado tal instrumento internacional, no tenemos ratificado, pero el que solo ya existe te genera una orientación que normalmente, dependiendo del tipo de instrumento, siempre te lleva y te da luces para avanzar. Entonces, en el tema de los derechos humanos, de las mujeres, por supuesto, y todo lo que tiene que ver, que hoy día hablaban también del tema de la violencia contra la mujer, y una serie de elementos que se han ido desarrollando a través de la CEDAW y otros, que hace poquito se aprobó también un protocolo facultativo sobre esa misma convención, que es muy interesante. Ya te pone muchos elementos que podían ser considerados al momento de construir una nueva carta fundamental, y también para las políticas públicas en ese ámbito. Por supuesto, el tema de niños, niñas y adolescentes, que ha significado, por ejemplo, que tengamos una defensoría de los niños, niñas y adolescentes, bueno, con varias dificultades, pero está. Y muchas de las cosas que ahí están, si bien es cierto, no lo vas a copiar todo, pero son orientaciones que son muy interesantes. El tema de los pueblos indígenas, nosotros tenemos ratificado el convenio 169,
que ya es un temazo. Lo que uno pudiese pedir ahora, bueno, que las cosas se implementen, ¿no? Bueno, es otro tema, ¿no? Pero eso está, y eso te orienta, y te orienta incluso, creo que en el 169 incluso habla de cómo los pueblos indígenas tienen que participar en la toma de decisiones políticas y en los parlamentos, por ejemplo. Bueno, y los derechos políticos y civiles, por cierto, que son un tema amplio. Pero quizás, dada la coyuntura, los llamados DES, que ahora ya se llaman DESCA porque le agregaron el tema ambiental, que también es un tema muy interesante en el ámbito de los derechos humanos, cómo esto va evolucionando y cómo se van considerando nuevas cosas, es muy importante, muy interesante. Quizás ahí están, si ustedes se fijan, yo puse algunos de los que está más visible, pero si uno dijera, oye, contextualicemos o hagamos el diagnóstico de cuáles son las necesidades o de las demandas más sentidas, son más o menos esas, ¿no? Todo eso tiene alguna forma que se ha asumido desde el punto de vista del derecho internacional de derechos humanos de alguna manera, algunos más profundos, otros menos profundos, pero está. ¿Cuál es el grave problema que tienen efectivamente los derechos económicos, sociales y culturales? Es la capacidad de hacerlos justiciables, ¿cierto? O sea, que sean imperativos que se hagan, ¿no? No a diferencia de los derechos civiles y políticos. Pero también hay instrumentos que pueden ser muy interesantes tomar. Bueno, uno es tomar los temas que ahí están y otros cómo se trabaja para que esos temas cada vez puedan ser más exigibles, que es el gran problema. Nosotros tenemos, como Estado, tenemos ratificadas los pactos internacionales de derecho económico y social, y también civil y político, pero tenemos también los protocolos facultativos, pero no hace falta seguir ratificando elementos que bajan de la teoría más, o de los temas más globales a los temas más particulares. Y eso también sería, en este tiempo, un elemento que podría ayudar harto, no solamente para construir la Constitución, sino que para ir generando un modelo de desarrollo más basado en los derechos humanos y particularmente en el desarrollo de las personas. Y otro elemento que quería compartir con ustedes es, a uno le preguntan ¿por qué la Constitución tiene que construirse de la manera tan amplia que debe constituirse? Según los estudios que hicieron el alto comisionado, ellos de alguna manera llegan a la conclusión de que el artículo 1 de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales señala el derecho a la libre o autodeterminación de los pueblos, y eso de alguna manera ellos hacen el análisis que eso significa que si uno amplía ese concepto o analiza este artículo, lo que está diciendo ese artículo que los pueblos, bueno, hay también un paréntesis, es bien interesante cómo en estos días también ha vuelto un concepto, ¿no? Que antes hablábamos de ya casi ciudadanía, ha vuelto el concepto pueblo bastante fuertemente y bueno, que es un tema interesante. Cómo efectivamente los pueblos tienen el derecho de la libre determinación, pero ese derecho significa generar libremente sus condiciones políticas, generar libremente su desarrollo económico y cultural, y ahí tú puedes empezar a bajar y efectivamente el estudio que ellos hicieron desprende dos cosas. Uno, que es imposible entonces construir una constitución sin una amplia participación. Y eso se refrenda entonces en un elemento básico de los derechos humanos. Por lo tanto, uno también puede poner ese elemento. Y segundo, que también puede ser también importante en lo que viene, es que las sociedades como tal, el pueblo en general, tiene que darse los modelos de desarrollo que estiman que son los más adecuados para poder desarrollar su sociedad, para poder mejorar y generar un modelo de sociedad más participativo o que de alguna manera autodeterminado por ello. En el 2015, un grupo de organizaciones que trabaja por los derechos humanos generó algunas propuestas que se las quiero compartir. En términos de, bueno, estamos viendo el 2015, obviamente hace ya hartos años, Fernando también planteaba, y yo creo que todas las personas que han estado toda esta semana han planteado que muchos de los temas más sectoriales, o muchas de las organizaciones que trabajan en estos temas sectoriales, por años han planteado que estos temas tienen que ser tratados de manera distinta en la Constitución, porque la Constitución política es lo que hace, la actual Constitución política es lo que hace es ser un freno en muchos de los cambios que en amplios sentidos más sectoriales se quisieron hacer. Entonces ahí hay un elemento importante.
también el derecho humano. Estas organizaciones planteaban algunas propuestas. Uno era, bueno, que la Constitución debiera comenzar con un preámbulo que visibilice de mejor manera o que le otorga a los derechos humanos un carácter fundamental en el nuevo orden. O sea, explícito, no que quede como algo que todos suponemos que tiene que ser. Y segundo, bueno, esto tiene que ver también con la famosa hoja en blanco, ¿no? En este caso, en el caso de los derechos humanos, no puede ser una hoja en blanco, porque Chile no puede construir una nueva constitución desconociendo que tiene hoy día tratados, pactos y convenciones que han sido suscritos y ratificados por el Estado de Chile. Toda esta gama de documentos internacionales en el ámbito de los derechos humanos tiene que tener entonces, o tiene ya rango constitucional, pero debiera ser mucho más explícito para que la legislación chilena y los jueces chilenos también puedan considerarlo de buena manera. Y es un dato bien interesante, porque a veces esto queda muy en la lógica del tribunal, ¿no? Algunos tribunales consideran los convenios, los pactos en el ámbito de derechos humanos, porque todos debieran considerarlo, pero como no está explícito, hay un elemento que puede ayudar bastante. Y por lo tanto, algunos sí lo consideran y otros no lo consideran, y eso podría mejorar sustantivamente. Y lo otro que establece, que es un poco más jurídico, que debe establecerse en la Constitución alguna acción de tutela que proteja jurídicamente todo y cada uno de los derechos humanos consagrados cuando estos sean vulnerados. Si esto tuviese la Constitución hoy día, seguramente tendríamos mucho más instrumentos y herramientas jurídicas para poder enfrentar una crisis de derechos humanos como la que estamos viviendo. Por cierto, siempre son decisiones políticas, ¿no? La violación de derechos humanos no es una cosa que sucede simplemente porque salió, son decisiones políticas de hacer o dejar de tomar decisiones. ¿Por qué y ahí vamos terminando, por qué la ciudadanía de un país, el pueblo debería decir, debe asumir la reforma constitucional como propia, ¿no? A lo menos tres factores. Primero, tiene que ver porque efectivamente hay un efecto general importante, fuerte en la vida del país, ¿no? Esta ya vieja discusión de que si la Constitución es importante o no es importante, no, a la gente no le interesa la Constitución. Yo creo que ya es un paso relativamente superado, todavía hay discursos que lo dicen, pero bueno, yo creo que ya hemos avanzado harto en eso. El escuchar todas las presentaciones esta semana de alguna manera también ratifican que efectivamente puede que en sí mismo no estén todos los temas, pero como están construidos en la Constitución son claramente un obstáculo para modificar cosas importantes. Por lo tanto, sí influye en la vida de un país. También que de alguna manera la Constitución es un instrumento que consolida o de alguna manera modela, ¿cierto?, la sociedad que nosotros queremos construir, estableciendo prioridad y estableciendo elementos que son, por un lado, comunes, pero sí énfasis en muchas de las cosas que nosotros deberíamos establecer y que pueden dar el concepto de una sociedad distinta, ¿no? Por ejemplo, el que hoy día podamos eliminar el concepto de Estado subsidiario puede significar efectivamente una lógica de relación Estado-sociedad, Estado-pueblo, Estado-ciudadanía, tremendamente distinta. Puede que no se solucione simplemente con ese artículo, pero ese artículo va a tener obviamente muchos impactos si que logramos entonces bajarlo en términos de la relación Estado con la sociedad, por poner solamente un tema. Y el último tiene que ver con el tema de la legitimidad en general. Tiene con hartos elementos, pero quizás el elemento más importante es legitimidad. Uno de los elementos que hoy día estamos sufriendo como sociedad es el sufrir de una legitimidad, de una nula legitimidad de todos los instrumentos y las organizaciones políticas y de todo tipo. Y claramente, si uno quiere construir sistemas políticos, jurídicos, que de alguna manera sean efectivamente valorados por el pueblo, por la ciudadanía, y que tengan algún elemento de impacto real y tengan también, no sé, puedan incorporar en su quehacer lo que la ciudadanía de alguna manera expresa, tienen que haber legitimidad en todo eso. Y eso es un elemento que claramente de alguna manera se puede traducir en una constitución que es construida colectivamente. Eso es lo que quería compartir. Es
muy cortita. No vi en toda la presentación el tema de la información, que me parece fundamental en la opinión que se tiene, ¿cierto?, en los intereses que crea. La información, la televisión crea opinión y tendencias, incluso ha creado este desinterés por la política, el miedo a hablar de política o el desconocimiento muchas veces de la gente que está haciendo política y no se da cuenta. Yo creo que ese también es un derecho fundamental. Sí, yo quería un poco aportar algo, ¿no?, recogiendo todo lo que nos aportó. Un poco recogiendo eso, yo creo que todo este cambio constitucional necesario parte por un principio que es el principio de la corresponsabilidad, ¿no? Porque ciertamente hay obligaciones, deberes del Estado como garante de los derechos, y también hay unos derechos que son de la ciudadanía, del pueblo. Entonces, entre esas obligaciones y derechos tiene que haber una corresponsabilidad para que puedan asumir responsabilidades ambos actores de manera compartida bajo el principio de la participación ciudadana, popular, como le queramos llamar, ¿no? Y el otro principio que encuentro bien importante, que es el principio de la diversidad, ¿no? Es un poco más enfocado en la igualdad y equidad de género y entre otras demandas sociales, ¿no? Eso, y la otra cosita, que yo creo que lo del Estado subsidiario, ciertamente, a ver, porque hay un concepto básico que tiene que ver que la soberanía puede residir intransferiblemente en el pueblo, ¿no? Y si la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, estaríamos hablando de un Estado solidario, capaz de poder generar políticas, incluso políticas públicas, que lo conversaba con el profe, que puedan darle aún mayor alcance, ¿no?, a todo esto de que la soberanía reside en el pueblo, o sea, que el pueblo pueda decidir sobre su futuro y que eso se pueda plasmar, por ejemplo, en planes territoriales. Por ejemplo, las mujeres no tenemos ahora un plan de municipalización, por ejemplo, ¿no?, de territorialización, donde se puedan aplicar políticas que tengan que ver con la defensa de sus derechos, por lo menos crear defensoría, porque se ha hablado de defensorías del niño o niña, pero yo no he escuchado hasta ahora, que es una de las propuestas que quiero ir impulsando acá, o sea, me refiero acá en Chile, el tema con la creación de defensorías comunitarias de atención a la mujer, por ejemplo. No tenemos una instancia con esas características. Y que eso se vaya ciertamente, no como institución, sino que se pueda ir a las comunidades, ¿no?, y crear esa instancia con participación de las mujeres, porque aquí yo he escuchado en otros espacios como estos que han afirmado que aquí no hay, que todo esto que está sucediendo no obedece a ese empuje de la ciudadanía no organizada, reclamando cambios, sino que eso se dio porque, bueno, no sé, será por obra y gracias del Espíritu Santo, cosa que me parece completamente insólita, porque yo creo que esto sí sucedió gracias al empuje, ¿no?, del poder popular por querer tener cambios, pues. Que no haya tenido éxito en ese entonces con la presidenta Michelle Bachelet, ¿no?, esta propuesta que ella lanzó en ese tiempo de ¿cómo se llamaba? El proceso constituyente. Ya, eso no tuvo auge. ¿Por qué? Yo creo que eso no tuvo auge porque no estuvo sentado, no se le consultó. O sea, ciertamente hay una necesidad, esa necesidad es desde hace tiempo, pero no hubo, es decir, una participación, o sea, no surgió del clamor del pueblo, sino que surgió, ¿no?, de allá arriba. Entonces se vio como algo institucional, algo muy aparte a las necesidades del pueblo, aunque eran demandas que el gobierno estaba lanzando para poder cubrir y atender estas necesidades, pero no tuvo la acogida porque no surgió de las necesidades más sentidas del pueblo, quienes lo empujaron. Entonces, por eso el principio de la corresponsabilidad, ¿no?, que el Estado y la ciudadanía puedan de manera corresponsable hacerse cargo de todo esto, o sea, como obligaciones del Estado, deberes, pero también como derechos
del pueblo a participar. Eso básicamente creo que no se me olvida. Muchas gracias. Hace como una semana atrás, un movimiento indígena, no sé si todo, pero una parte importante, declaró que iniciaba un proceso de autonomía y de construcción de la nación mapuche. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo ves ese derecho, digamos, que uno lo puede asociar al derecho de la autodeterminación de los pueblos y relacionado con los derechos humanos, la situación de los pueblos originarios en la construcción de la nueva Constitución? Y también en algo que seguramente conoces mucho, Roberto, que es, nosotros todavía tenemos situaciones pendientes de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, y pareciera ser como que estamos partiendo de un hito cero, de una nueva realidad, y se olvida que está todo ese antecedente como ese pasado que arrastramos o que cargamos desde la imposibilidad de hacer justicia y verdad y reparación en muchos casos. ¿Cómo se construye con esa mochila, digamos, ¿no? No, que tiene que ver con, fíjese, hace como más o menos un par de semanas atrás, el Price, Valparaíso, publicó, ¿no?, una declaratoria, un poco refiriéndose a eso de las reparaciones, ¿no? Y un poco reivindicando, ¿no?, bueno, hay unas reparaciones pendientes de todo lo que sucedió en dictadura, y que sea el Ministerio de la Defensa que ponga, ¿no?, para poder sostener todas las secuencias atroces que ha tenido la violación de los derechos humanos sistemáticos. O sea, eso, yo creo que hay que ir como exigiendo eso, ¿no?, ir pensando, bueno, en quién se va a hacer cargo de esto, quién es el responsable a través de las reparaciones que ha causado esto y por parte de quién. Entonces exigirle, bueno, al Estado que responda, primero el Ministerio de la Defensa, con los recursos suficientes, ¿no?, para poder reparar todos los daños, prejuicios que han ocurrido. O sea, eso también hay que irlo un poco viendo, porque de repente nosotros tenemos la demanda, pero ¿qué proponemos ante eso? Entonces, ahí el PRAD hizo una propuesta que yo creo que hay que echarle el ojito y ver de qué manera se puede un poco... Porque yo soy beneficiaria PRAE, yo viví muchos años en Venezuela, llegué hace como 6 meses aquí a mi país, y el PRAE solamente atiende el tema de la salud, ¿no?, pero no hay otras atenciones que los que estuvimos fuera por razones políticas y regresamos sean escuchadas y atendidas. Hola, yo quería preguntar que ¿cómo vamos a fortalecer el cuidado de los derechos humanos si la mayoría de los miembros del INDH son elegidos por diputados, los senadores, el presidente? Creo que en ese caso igual es un poco peligroso dejar esa labor en manos de personas que quizás puedan elegirlos para su conveniencia. Y lo otro es que también cómo fortalecemos los derechos humanos si aún se le tiene miedo a enfrentar a carabineros y a Fuerzas Armadas, exigiéndoles que no hagan como este juramento de silencio que ocurrió en dictadura y que ahora puede ocurrir de nuevo, porque de eso puede volver a repetirse. Bueno, muchas gracias por toda la reflexión y las consultas. En realidad, el tema de derechos humanos es bien amplio y depende de dónde uno se para la discusión, puede abordarlo, ¿no? Y yo quiero abordarlo quizás a lo mejor de una mirada más amplia, incluso, o algunas de las ideas que ustedes dijeron. Primero decir que efectivamente todo el tema de justicia transicional, que es un elemento fundamental en el ámbito de derechos humanos y un poco lo que ustedes plantean, estamos en un déficit importante, ¿no?, en términos de que todavía tenemos muchos casos abiertos, tenemos muchas personas que no han sido reparadas, tenemos muchos casos que quedaron fuera de todas las instancias de estas organizaciones o grupos de verdad que se armaron, como la comisiones de verdad, como Comisión REIT y la otra, porque ahí hubo una deficiencia desde el punto de vista de cómo estas comisiones se construían y que tenían tiempos limitados para presentarse y una serie de otros elementos. Entonces, sí, yo creo que, como ustedes bien dicen, el tema de los derechos humanos desde el punto de vista de la dictadura y de la justicia transicional, hay mucho que hacer todavía.
lamentablemente. Y eso se suma, bueno, pero hay muchas organizaciones también de derechos humanos, de familiares y otras que yo creo que permanentemente están tratando de empujar, pero eso se suma a una sociedad que yo tengo la sensación y tengo la frustración de que yo creo que tenemos el tema del discurso de los derechos humanos muy a flor de piel, pero la verdad que no logramos pasar a un segundo nivel de la concepción más profunda de actuar en esa concordancia. Lo digo porque efectivamente si fuéramos una sociedad que tuviese de alguna manera con el concepto de derechos humanos mucho más fuertes en nuestro actuar, yo creo que no podríamos estar dejando que suceda lo que está sucediendo o lo que sucedió fuertemente en los primeros días. Cuando uno veía los primeros días después del 18 de octubre, cuando la autoridad política de gobierno, pero también los parlamentarios y de otros actores sociales salían a dar su opinión, siempre los primeros 10 segundos eran lamentamos, condenamos, 10 segundos. De ahí para adelante era su tema, y cada uno bajaba su tema. Y cuando una sociedad tuvo la experiencia, la dramática experiencia de tener 17 años de dictadura con la violación sistemática de derechos humanos, civiles y políticos, y ya vemos que también social, económico y cultural, es impresentable que eso suceda. Entonces, uno de los primeros elementos que a uno le llaman la reflexión es que uno de los elementos de la justicia transicional es asegurar que las cosas no vuelvan a repetirse, ¿no? Y ahí aparece el concepto del nunca más. Y lamentablemente parece que nunca más no lo funcionó. Claro, estamos en distintos contextos, no estamos en dictadura, las acciones son un poco distintas, pero fíjese que en 2 días de 2021 de octubre, hubieron, 5 después, hoy día está un poco en duda, pero hubieron 4 casos de personas que fueron asesinadas en manos de personal uniformado policial y 2 que murieron en custodia, en 2 días. Y llevamos 25 personas fallecidas que en distintas circunstancias en el marco de esto, y muchas otras cosas más, 300 y tantas personas que han sido heridas y tienen daño ocular de distintos niveles, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que es complejo porque efectivamente, y un poco todo lo que ustedes decían, o sea, cómo efectivamente nos damos cuenta que parece que no tenemos, más allá de un discurso que más o menos todos tenemos, que es la irrestricta defensa de los derechos humanos, no lo hemos hecho carne en la cotidianidad. Y eso creo que es lamentable y significa también de que hay un gran trabajo por hacer, que seguramente también tiene que ver con el tema cívico, con el tema, con otros temas, ¿no? Y ahí me bajo un poco la corresponsabilidad porque efectivamente el tema es súper claro. Tú tienes que asumir que no eres un beneficiario del Estado, sino que eres un sujeto de derecho. Y si eres un sujeto de derecho, efectivamente tienes que necesariamente ser una persona que es activa y partícipe en el desarrollo de tu sociedad. Algunos han llamado ciudadano, que es un concepto más. Y cuando tú lees y miras el concepto de derecho humano, siempre el concepto de derecho humano está asociado a personas que son sujetos de derechos y por lo tanto partícipes activos en el desarrollo de su sociedad. O sea, está absolutamente ligado hoy día, ¿no? No es entendible el concepto de derecho humano sin ciudadanos activos o pueblo activo, pero sigue siendo hay una diferencia importante. Yo puedo ser un ciudadano activo, un sujeto activo, pero ¿quién tiene la responsabilidad de proteger, velar y fortalecer los derechos humanos? Es el Estado. Y por lo tanto ahí hay que diferenciar los niveles de responsabilidades, hacerlo lo mejor posible todo, pero es el Estado, sigue siendo el principal sujeto que tiene que velar los derechos humanos. Pero ahí también hay algo nuevo que es bien interesante y que tiene que ver un poco también con el tema medioambiental, porque uno de los grandes problemas que hoy día existe, yo no sé, de todos los casos de conflicto ambiental en este país y en Latinoamérica, yo creo que un porcentaje altísimo está relacionado con la industria extractiva o con algún tipo de industria, ¿no? Y también es interesante, por eso es interesante seguir cómo se ha ido desarrollando el concepto de derecho humano, porque
hace ya algún tiempo aparece el concepto de agentes no estatales. Yo decía que el Estado es el principal garante, pero hay un concepto de agentes no estatales, que hay que tener cuidado también, porque el otro día yo escuchaba a un ex dirigente de la Democracia Cristiana que decía en televisión que en realidad todos somos posibles vulneradores de derechos humanos, todos, como ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto, esto que todos somos, todos debemos proteger los derechos humanos, pero todos somos vulneradores, significa en la práctica que nadie es, ¿no? Lo plantea en televisión abierta, no era... y por supuesto, otro dirigente o dirigenta de derecha le decía, pero eso es. Yo voy a decir que efectivamente la clásica concepción era una concepción que ya estaba superada y que era en los años 60, y por lo tanto hoy día éramos todos posibles violadores de derechos humanos. Pero ¿qué te quiero decir? Que hoy día, por ejemplo, sin ser un elemento vinculante, hoy día se acepta que las empresas son un agente no estatal y por lo tanto son posibles vulneradores de derechos humanos. Hoy día hay lo que se llama los principios rectores de derechos humanos y empresas, que aparece el concepto, por ejemplo, de la debida diligencia, es decir, que cualquier empresa tiene que, antes de implementar su acción económica, tiene que ver, analizar y planificar de tal manera que sus acciones no tengan efecto en la vulneración de derechos humanos de personas o colectivos. Eso que hoy día todavía no es vinculante, sí se está trabajando en las Naciones Unidas. Hay un grupo especial que está trabajando un tratado vinculante, por lo tanto en algún momento va a salir. Y en Francia ya ese concepto de debida diligencia, que es muy voluntario, ya se hizo ley, ese concepto solamente, y por lo tanto hoy día la empresa tiene una obligatoriedad. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que efectivamente hoy día se avanza en la concepción del humano, que puede ser muy interesante cuando tú empiezas a generar lógicas distintas de relacionarte en la sociedad. Pero sigue siendo importante que el Estado sea el garante y que nosotros como sujetos de derecho tenemos que ser absolutamente activos y partícipes del desarrollo de la sociedad. Y por lo tanto tenemos que tomarnos en serio el concepto de autodeterminación de los pueblos. Nosotros tenemos que ser sujetos activos, que en una lógica colectiva tiene que tomarse en serio, es que nosotros tenemos que determinar cómo se desarrolla nuestra sociedad y cómo se construye políticamente nuestra sociedad. Y ahí aparecen, por supuesto, los grupos de interés, pero particularmente el tema de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, que en todas partes del mundo, y dado los acuerdos internacionales, se diferencian simplemente porque tienen más vulneraciones que otros colectivos en general, ¿cierto?, en casi todos los países del mundo, pero es que han ido desarrollándose. El Convenio 169 de alguna manera lo toma, y lo que en el fondo se recomienda, ¿cierto?, es que estos pueblos originarios o indígenas, dependiendo de cómo uno quiera llamarlo, efectivamente tengan los mayores niveles de autonomía desde el punto de las decisiones políticas que se pueden tomar. Y por eso una de las cosas que aparece muy fuertemente en todos lados es los reconocimientos constitucionales, a lo menos de esos pueblos, o generar constituciones donde se identifique que las sociedades o los estados son plurinacionales, son etcétera, ¿no? Y se vaya construyendo esta lógica de respeto, ¿no?, del tema de los derechos humanos. Chile tiene ratificado el Convenio 169, pero fíjate que si la mitad de las cosas que aparecen ahí fueran implementadas en legislación nacional, otra relación tendríamos con los pueblos originarios. De hecho, el Convenio 169 habla de que los parlamentos tienen que tener escaños reservados para el pueblo originario. Eso ya está en un convenio que lleva 10 años ratificado por el Estado de Chile. Por lo tanto, también ahí hay instrumentos. Ahora, todos estos instrumentos pueden servir, pero, y ahí vuelvo un poco lo que tú decías de corresponsabilidad, es que es el pueblo, la ciudadanía, lo que tiene que empujar para que efectivamente estos instrumentos se hagan caso. Y lo otro que quería, solamente ahí podemos seguir conversando, que tiene que ver con el tema de la información, que también es muy interesante porque una de las cosas que han ido sucediendo es que, por ejemplo, todo el tema que no es información, pero que me acordé cuando tú le decías, que tiene que ver con el tema
del derecho digital, que hoy día es reconocido como un tema de derecho humano también, hace poquito, ¿no? Algunos años. Entonces, pero son temas nuevos que todavía uno lo logra poner de manifiesto en el tema. Pero una cosa que también hay que, de alguna manera, avanzar en que es muy peligroso, por lo mismo que yo conversaba de este señor que decía que todos somos vulneradores de derechos humanos, es muy peligroso el que uno defina que cualquier elemento que puede ser muy relevante es un derecho humano. Porque los derechos humanos, desde el punto de vista, nos sirven, a ver, ¿cómo decirlo? Nos sirve para empujar la política pública cuando esos derechos humanos están reconocidos internacionalmente y están en algún instrumento. Si no están en ese instrumento, lo que debiéramos hacer, y se ha hecho como sociedad civil, que se avance para que sea incorporado. Cuando es incorporado, es un instrumento para poder avanzar desde el punto de vista del reconocimiento. Pero es muy complejo porque lo que nos pasa es que a veces, y dado esta lógica poco del discurso solamente de derechos humanos, a veces todo es derecho humano. Por ejemplo, ¿por qué los carabineros no tienen, te voy a poner un ejemplo bien, ¿por qué los carabineros no tienen derecho humano? O nada es derecho humano. Entonces, yo creo que ahí hay que tener harto cuidado en términos de que uno de los elementos importantes para poder tener discusión en el ámbito de derechos humanos y poder avanzar es lo que algunos llaman objetivizar los derechos humanos, que es una cosa muy pragmática. Pero si tú logras objetivizar los derechos humanos, lo que estás diciendo es que yo voy a entender por derechos humanos aquellos que ya tienen un acuerdo internacional, que está normalizado, y esa norma yo puedo empezar a usarla, y los estados tienen que necesariamente respetarla, o avanzo para que los estados lo respeten, ¿sí? Lo cual no significa que el tema de información no sea importante, simplemente, y a lo mejor hay que buscar si hay algún elemento que seguramente están. Solamente para decirle ejemplos de también que uno no aprovecha todos los instrumentos, o a veces los instrumentos no se logran internalizar en la vida cotidiana o en los pueblos. En el año 76 más o menos, o sea, en el año 75 empezó la implementación del plan económico y el tema neoliberal, y en el año 76 la misma Naciones Unidas publicaron una cosa o acordaron algo que se llama el derecho al desarrollo de los pueblos. Y uno, si efectivamente toma eso y toma que paralelamente nosotros estamos haciendo todo lo contrario, claro, cómo efectivamente ahí las sociedades, las personas se pueden nutrir de mejor manera de todo este instrumento. Ahora, lo que yo les presenté ahí es el 0,001 de todo lo instrumental que tenemos. El punto es, si no logramos pasar del discurso de la irrestricta defensa de los derechos humanos a hacer los derechos humanos como algo más cotidiano, y por tanto el tema de la Constitución puede ser un elemento gatillador para poder incorporarlo de una forma distinta, va a pasar que van a empezar a avanzar en la concepción más formal de los derechos humanos, más normativos, y nosotros nos vamos a ir quedando atrás porque la verdad es que no somos capaces de poder internalizarlo en nuestro discurso, más allá del irrestricto defensa de los derechos humanos. Perdón. Ah, sí, bueno, perdón, gracias. Sí, uno de los elementos que es importante en los acuerdos internacionales es ir generando instituciones públicas robustas en el tema de los derechos humanos. Y efectivamente en Chile también hay un acuerdo en París, pero no el mismo del tema medioambiental, pero también hay un acuerdo donde se le invita a los gobiernos, a los estados, a poder generar estas instituciones más robustas. Y ahí, fíjate que hoy día tenemos dos instituciones que han cumplido un rol muy importante en este proceso, y que yo debo reconocer que si nosotros no hubiésemos tenido el Instituto de Derechos Humanos actuando como actúa, más allá de la controversia que en algún momento su director generó por algunas opiniones, pero el trabajo del equipo y todo lo que ha hecho en este periodo del Instituto de Derechos Humanos ha sido fundamental, porque si ese trabajo no hubiese existido, tenlo por seguro que estaríamos en una peor condición.
pero también está la Defensoría del niño, niña y adolescente. Y ahí hay una diferencia interesante, un poco lo que tú planteas. Cuando se construye el Instituto de Derechos Humanos desde el punto de vista de la gobernanza, se construye muy en la lógica binominal, po. O sea, cada uno pone, ¿cierto?, alguno de su parte, ¿cierto?, gente derecha, gente izquierda, gente... Y se construye una cosa en la lógica muy, esta lógica elitista y de que cada poder elija algo. Y su director o directora tiene la particularidad que es elegida en base a los consejeros que fueron elegidos de esa forma que tú y que estamos planteando. Cosa que es muy extraña por dos razones. Uno puede pensar que esa manera de construir este directorio debe ser distinta, por lo que ya... Pero además, si yo elijo una persona para estar en un consejo que es político de una institución, el perfil que estoy buscando de esa persona es una persona que tenga capacidades políticas de entender el tema de los derechos humanos y guiar, ¿cierto?, el actuar de una institución. Que no es lo mismo que cuando tú eliges una persona para que sea ejecutivo de una organización. Entonces, lo que normalmente sucede es que no necesariamente esos dos perfiles... Y además, el director o directora depende de la decisión de ese consejo. Los últimos, un director y una directriz, ahí en realidad, han sido removidos por el propio consejo cuando han habido alguna dificultad entre ellos. Es decir, es débil, ¿cierto?, porque ese consejo puede pararse hoy día, hacer una reunión y simplemente sacarte. Y si yo tomo la gobernanza de la Defensoría de la Niñez, la Defensora de la Niñez actual, Patricia Muñoz, que ha sido muy visible, con un discurso mucho más fuerte, mucho más abierto, que puede ser también por su personalidad, pero también uno puede hacer el análisis. Ella fue elegida, hubo un concurso público que fue elegida o ratificada por el Congreso, por el Senado, me parece. ¿Sí? El Senado. Una vez que eso sucede, ella es autónoma. Entonces, tú te das cuenta que efectivamente no es solamente que ella es una persona con un compromiso enorme y una personalidad también tremenda y mucha fuerza, es que también ella goza de una autonomía que no lo tiene el director del Instituto de Derechos Humanos. Entonces, es muy interesante el tema de la gobernanza, porque en la medida en que tú vas generando, o sea, para que estas instituciones funcionen, tienen que tener altos niveles de autonomía, porque si no, es muy distinto, porque tú tienes que interpelar permanentemente al Estado. Cualquier organización que trabaja en derechos humanos va a interpelar permanentemente al Estado, tiene que molestar al Estado, porque es la única manera, y particularmente a los gobiernos. Si tú no tienes la suficiente autonomía, no lo puedes hacer. Y por eso esta diferencia es interesante. Pero además a nosotros, y que tiene que ver un poco con lo que tú decías, no sé si hay una defensoría de la mujer, pero sí nos falta una institucionalidad muy importante que cumple roles bien fundamentales en muchos países, que es el defensor del pueblo. Y ese es algo que el Estado de Chile nunca ha logrado ponerse de acuerdo para instalarlo. Y yo creo que efectivamente un defensor del pueblo puede efectivamente cumplir, y de hecho en muchos países cumple una labor muy, pero muy importante. Eso. Con eso todo me gustaba. Muchas gracias, compañero Roberto. Con esto damos por finalizado el módulo de Nueva Constitución y Derechos Humanos y también este ciclo de seminarios constituyentes. Agradecemos su participación. Los dejamos invitados a revisar en las próximas semanas la página de la FIEL, www.fielchile.cl, y las redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube, porque vamos a estar subiendo el material de los seminarios, de los módulos. Probablemente lo vamos a subir en formato video y también vamos a ver la posibilidad de poder transcribirlo y generar algún documento de trabajo que les permita también tener esta herramienta. Así que eso, reiterar el agradecimiento, esperamos que esto les haya servido, que le hayan entregado herramientas e insumos para poder ir profundizando los debates, fomentar también la participación en el proceso constituyente que ya inició, pero que sin duda queda todavía un largo camino por recorrer hasta que desemboque, ¿cierto?, en la nueva Constitución que todos queremos y todos anhelamos. Así que eso, muchas gracias.